En la clase anterior vimos que estábamos viviendo un momento histórico importante para el orden jurídico mexicano. ¿Cuál era ese momento histórico que dijimos? La constitucionalización del orden jurídico mexicano, que para efectos de abreviatura le llamaremos COJM. ¿Cómo estaba la situación jurídica antes de que hiciera esta constitucionalización del orden jurídico mexicano? Decíamos que teníamos una constitución rígida en el sentido de que no es fácil su reforma, sino que tiene que pasar por un proceso largo de aceptación, no solamente de las dos cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, sino la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. Y dijimos que dentro de esta constitución rígida existían los primeros artículos 29 que contenían las garantías individuales, pero en realidad lo que tenía es derechos fundamentales y garantías constitucionales. ¿Qué nosotros le llamábamos? Le llamábamos garantías individuales, pero sabíamos que estaba compuesto por estos dos elementos: los derechos fundamentales, por ejemplo, propiedad, posesión, y sus garantías para su protección. ¿Cuáles eran sus garantías para su protección? Por ejemplo, la garantía constitucional de previa audiencia. Nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones, sino mediante juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento y que se resuelva conforme a las leyes establecidas con anterioridad al hecho. ¿Cuál es la garantía? Esta audiencia previa con las formalidades esenciales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? La propiedad y la posesión. Yo no puedo ser privado de mi propiedad y de mi posesión si no me siguen antes un juicio. También podíamos tener actos de molestia, ¿se acuerdan? El artículo 16. Nadie puede ser molestado sino por autoridad competente que esté fundado y motivado. ¿Cuál es tu garantía? Que esté fundado y motivado. ¿Cuál es tu derecho? Tus posesiones, tus papeles. Entonces, estábamos viendo que estos son los elementos que existían antes del COJM. Ahora bien, esta constitución rígida también tenía una interpretación restrictiva del artículo 133 constitucional. Estamos hablando de los elementos que existían antes de la constitucionalización del orden jurídico mexicano. Y existía una interpretación restrictiva del artículo 133 constitucional. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? A ver, esta interpretación restrictiva también tenía, o sea, sí es cierto, o sea, sí había una jerarquía normativa. Y dentro de esta jerarquía normativa había una supremacía constitucional. Pero ¿por qué decimos que existía una interpretación restrictiva del artículo 133 constitucional? ¿Por qué? Porque era un control centralizado. Exacto, porque solamente se permitía un control concentrado de constitucionalidad. El artículo 133 no se modificó, decía exactamente lo mismo. El artículo constitucional dice: los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario. En esencia, decía lo mismo. Y esta partecita, que los jueces de cada entidad arreglarán a dicha constitución, las leyes, a la constitución, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de entidades federativas. Realmente el artículo 133 constitucional siempre planteó la posibilidad de también de existir un control constitucional concentrado y un control constitucional difuso. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por jurisprudencia, estableció y dijo claramente: señores, solamente en México hay un control constitucional concentrado. Por eso es que estamos diciendo que había una interpretación restrictiva del artículo 133 constitucional. Su interpretación la hacía tan limitada para que existiera solamente un control constitucional concentrado. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los elementos. Esa era la situación que existía antes de la constitucionalización del orden jurídico mexicano. Vamos a ver los elementos que generaron la constitucionalización del orden jurídico mexicano. ¿Cuál es el primer elemento que generó esta constitucionalización? Las reformas constitucionales de 1994. ¿Por qué razón? Porque se creó
controversias constitucionales. Las controversias constitucionales. Las acciones de inconstitucionalidad. Y las acciones de inconstitucionalidad. Ya existía el juicio de amparo, pero que junto con el juicio de amparo hubo una interpretación extensa de los textos constitucionales. Y esta interpretación extensa de los textos constitucionales generó la creación de reglas y principios que coadyuvaban precisamente a la constitucionalización del orden jurídico mexicano. ¿Cuál fue el otro elemento que dinamizó esta constitucionalización del orden jurídico mexicano? Las reformas del 2011 en materia de derechos humanos y del juicio de amparo. Entre otros artículos, el artículo primero constitucional estableció la interpretación conforme a la Constitución, el artículo 103 constitucional, y el artículo 103 constitucional, al sufrir estas reformas, dice el artículo 103 constitucional: los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos y omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte. Y entonces, el juicio de amparo se convirtió en un medio para tratar de hacer valer los derechos humanos previstos también en los tratados. Un medio de defensa o de ser válido precisamente estos derechos humanos establecidos en los tratados. ¿Cuál fue el otro elemento que generó la constitucionalización del orden jurídico mexicano? La consulta del caso Radilla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hemos dicho que ante esta consulta solamente se le preguntó a la Suprema Corte: oye, ¿tengo que cumplir con la petición, con la orden que me estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y hubiera dicho, pues sí, cúmplela. Hasta allí se hubiera acabado la consulta. Pero los ministros que creyeron conveniente una reinterpretación del artículo 103 constitucional, ¿para qué? Para definir que también hay un control constitucional difuso a cargo de todos los jueces de la República Mexicana. Y también estableció un control convencional difuso. Y entonces, con base en esto, la primera interrogante que surgió es: ¿los tratados están por encima de la Constitución o por debajo de la Constitución? Igual. ¿Por qué se estableció esto? Porque estaba la consulta del caso Radilla sobre si se debía o no cumplir. Entonces, dijeron, a ver, ¿los tratados están por abajo o por encima o igual? A ver, ¿quiénes consideran que está igual? Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29. ¿Cuántos son? ¿30 y qué? Entonces ya no cuento. A ver, vamos a contar a los que opinan que está por encima de la Constitución y por debajo de la Constitución. Son 1, 2, alce la mano, no se sienta tímida, o sea, total, con confianza para que todos vean quién opinó eso. Fíjense, una vez yo platiqué con un ministro y me dijo el ministro: la Constitución es el piso y el techo de los derechos. Nada por arriba de la Constitución y todo por debajo. Eso es lo que establecía el ministro. Yo en lo personal quisiera que leyéramos el artículo 133 de manera detenida para determinar si debe de estar por encima o por debajo. Dice, esta Constitución
Las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella. Si emanan de ella, tienen que estar conforme a la Constitución. Si ustedes abren el agua, la llave de agua que emana el agua, no van a obtener leche, ¿o sí? O aceite, ¿no? Y si hubiera aceite o leche, pues algo raro está ahí, ¿no? ¿O no? Lo mismo pasa con la ley. Si emana de la Constitución y en vez de tener agua a veces aceite, dice, no, pues esto está medio raro, ¿no? ¿O qué piensa usted, compañero, que estaba bostezando? ¿No? No, pues yo considero que sí tiene razón lo que usted está argumentando respecto a que sí, o sea, si emanan de ella tienen que ser acordes. Exacto. Y que Muy no bien. se puede explorar una cuestión distinta. Exacto. Palomita. Dice, la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, ¿nos dirá algo? Sí, claro, tiene que ser Si no acordes. estás de acuerdo, Si no está de acuerdo, ¿qué debería de ser? Sí, yo hay veces como que la gente, yo digo, ¿pero por qué se hacen bolas? Si está aquí bien clarito, y hasta tienen que sacar una jurisprudencia, yo digo, ¿pero qué no? ¿Los abogados no vieron bien esto? ¿O será que yo lo veo así? Dice, todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Si el propio artículo 133 constitucional que estén de acuerdo con la misma, pues si no están de acuerdo, entonces no son ley suprema, ¿o no? Haciendo una interpretación a contrario sensu. Si no están de acuerdo a la Constitución, no son ley suprema. Para estar ley suprema tendrían que ser de acuerdo con la Constitución. Así dice el artículo, ¿no? ¿O no? ¿O dice otra cosa? Y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. Si no están de acuerdo con la misma, no son ley suprema. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, volvamos a la votación después de este argumento. ¿La Constitución está por encima? O digo, el tratado está por encima de la Constitución o por debajo. ¿Eh? Iguales siempre y cuando estén acordes a la Constitución. ¿Y si no está de acuerdo a la Constitución? Sería ese otro caso. No. Entonces, nadie por arriba ni por abajo. Simplemente sería. Yo creo que por eso fue necesario que establecieran una jurisprudencia para decirles que si alguien está de acuerdo, si ustedes, a ver, vamos a ver. Si ustedes están de acuerdo conmigo, O por usted. o igual conmigo, y si no están de acuerdo conmigo, en el examen, No, está. Siempre de acuerdo. Si ustedes no están de acuerdo conmigo en el examen, se van a extraordinario, ¿no? Y si se van de extraordinario, entonces ¿quién está? ¿El alumno está por encima del profesor o igual que el profesor? Sí, qué desdicha, ¿verdad? Un día van a ser ustedes profesores y les van a hacer la misma broma a todos sus alumnos, ¿eh? Yo ya voy a estar jubilado en mi casa, tranquilamente, con mis hijas y mi esposa, y si Dios lo permite, ¿verdad? Yo creo que si tiene que estar de acuerdo, entonces hay un rango de superioridad de la Constitución sobre los tratados. Y así lo dijo la Suprema Corte. Ya para quitarnos de problemas. Les voy a dar un argumento de autoridad. Lo dijo la Suprema Corte. ¿Alguien está de acuerdo? ¿O está en contra? Si lo dijo la Suprema Corte, pues ya, se acabó la discusión. Por lo menos hasta que haya otra integración que llegue a otra conclusión. ¿Me explico? Por eso es la constitucionalización del orden jurídico mexicano. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, Bueno, sí. Si no están de acuerdo, está bien. No hay problema. Tampoco yo tengo problemas por eso. Y finalmente, la nueva ley de amparo, que recoge todas la reforma del 2013, esta nueva ley de amparo del 2013, que precisamente reglamenta todo esto y establece nuevos elementos que nos ayudan a estudiar el juicio de amparo. Todos estos elementos
nos permiten ubicar nuestro juicio de amparo contra ley. Todo este rollazazazo de la clase anterior y esta sí tiene algún efecto práctico, porque nos lleva a entender lo siguiente: el juicio de amparo contra ley es un control constitucional concentrado, difuso o control de convencionalidad difuso. ¿Concentrado o difuso? Concentrado. Concentrado. Porque solamente lo puede ejercer el Poder Judicial. ¿O si saben qué es el control constitucional concentrado? Sí. ¿Y si saben qué es el control constitucional difuso? ¿O es difusa su idea? Que no tienen muy claro esto. La aclaración. Sí, ¿no? Nos empapamos. Sí. Bueno, déjenme decirles que ahorita que como quedamos, estamos viendo los amparos contra ley, que es la cereza del pastel. Ustedes ya saben hacer el pastel, decorarlo, y lo único que falta es poner la cerecita en el pastel, ¿no? Ya tomaron todas las clases de todas las materias, ya saben redacción jurídica, argumentación jurídica, pensamiento crítico, ¿no? Resolución de problemas, ya lo tienen todo. Ya nada más lo único que es poner la cerecita en el pastel. El control constitucional concentrado, es como dijo su compañero, es precisamente el que se ejerce por los órganos determinados expresamente en la Constitución y en la Ley de Amparo, que deben resolver sobre el juicio de amparo. Es un control constitucional concentrado. ¿Me explico? Entonces, el juicio de amparo es un control, como las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Estos tres es un control constitucional concentrado. ¿Por qué concentrado? Porque se concentra en un grupo de órganos expresamente establecidos constitucional y legalmente para resolver la controversia constitucional. ¿Y quiénes son? Pues el artículo 103 constitucional, que dice: los tribunales de la Federación, bueno, de acuerdo al artículo 1 de la Ley de Amparo y al artículo 103 constitucional, fracción primera, dice, el artículo 103 constitucional dice: los tribunales de la Federación resolverán sobre las controversias que se susciten. Y entonces empieza cuáles son los órganos que ejercen este control constitucional concentrado. ¿Son quiénes? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede actuar en pleno o en salas. ¿Quiénes más? ¿Cuáles? Los tribunales colegiados de circuito, unitarios de circuito, juzgados de distrito. Estos son los tribunales de la Federación, ¿no? Quienes ejercen el tribunal, el orden de control constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo en revisión. Los tribunales colegiados conocen del juicio de amparo directo y juicio de amparo indirecto en revisión. Los tribunales unitarios conocen ¿de qué? De juicio de amparo indirecto. ¿Y los jueces de distrito? Estos son los órganos que ejercen el control constitucional concentrado. Constitucional y legalmente les dan las facultades para resolver las controversias constitucionales en general, las acciones constitucionales que establece la propia Constitución. ¿Cuáles son las acciones que establece? Las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los juicios de amparo. Creo que no hay alguna duda al respecto. ¿O sí? Ya podemos dejar por terminado este asunto de la constitucionalización del orden jurídico mexicano. Ahora, si todo lo que les digo es cierto, la pregunta es: ¿en el amparo se podrá ver algún control constitucional difuso o control de convencionalidad difuso? ¿De convencionalidad? ¿De convencionalidad? ¿Por qué? Sí, yo considero que los tribunales de la Federación
en alcance, es decir, por ejemplo, el principio de pro persona o interpretaciones más favorables que ha hecho la Corte Interamericana, sí pueden ejercer un control convencional difuso, no podría ser concentrado, porque en el ámbito convencional el control concentrado se lo tendría la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está bien. Palomita. O sea, el control concentrado lo tendría la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el difuso sí podría hacerse el juicio de amparo, sí o no? Sí. A ver, ¿cómo? Un ejemplo. Ilústrenos. ¿Yo? ¿Sí, usted? Pues también podría ser en atención a, pues supongo, no sé si a un beneficio mayor que podría alcanzar un adulto mayor que estuviera plasmado en alguna convención y que por medio de la cuestión, digamos, del ámbito nacional no podríamos trascender a tanto. Entonces yo creo que sí, en un ámbito difuso, Pacto de 11 de San José, Costa Rica, sí podríamos realizarlo, lo permite el artículo 1. A ver, ¿quién ha escuchado de un juicio que se llama Restitución Internacional de Menores? ¿Quién lo ha escuchado? ¿Sí? A ver, explíquenos. O algo que sepa de esto. Bueno, en alguna ocasión me tocó ver un precedente que se dio. La figura consiste en que a los menores que son de una nacionalidad determinada, digamos en este caso la mexicana, son sustraídos por alguno de los progenitores y llevados a otro estado. Entonces la figura de la restitución lo que se pretende es que se regrese a los menores al territorio de origen, al territorio de la nacionalidad. Sí, es correcto. Hay veces que esta cuestión de guardia y custodia de los padres a veces se da de manera internacional, no porque los países tengan hijos, sino porque hay veces que los padres pueden tener de nacionalidades diferentes, ¿no? Uno puede ser chileno y el otro argentino, uno puede ser mexicano con alemán, o sea, todas las posibles relaciones sentimentales pueden llegar o derivar en una relación en donde puedan tener hijos. Y el problema es cuando viene la guardia y custodia y el problema entre ellos, ¿no? Puede ser que estén en México, en Alemania, en Estados Unidos o en cualquier país que ustedes quieran. Puede haber esta fractura de la familia, esta ruptura, y entonces genera una división y la problemática sobre quién se va a quedar con los hijos. Y a veces no llegan a un acuerdo, y al no llegar a un acuerdo lo que hacen es, pues se llevan al hijo. Aquí o a la hija. Aquí no es problema en México porque, bueno, pues se la llevan con la suegra, se van a vivir alguien, ¿no? O con la abuelita. El problema es que la abuelita viva hasta el otro país. Y entonces se lleven de manera ilegal al hijo o a la hija y entonces piden la restitución internacional de la persona, del hijo o la hija a el lugar de origen. Y hay un tratado que establece sobre esto, sobre la restitución internacional de menores, o también la retención ilegal de menores. O sea, puede ser que se los traigan legalmente. Imagínense, oye, quiero llevar a mi hija a, por ejemplo, imagínense una argentina con un mexicano, o un argentino con una mexicana, o dos argentinos también, ¿no? Oye, voy a ir a México, ¿no? Va a México, ¿me das permiso de llevar a nuestro hijo? ¿Sí? Órale, llévatelo. Y ya que se lo lleva, salió legalmente, pero lo retienen ilegalmente. Hola, así fue el asunto de Montiel, el actor Montiel. Él tenía, en este caso la mamá es francesa, de origen francés, ella tenía la guardia y custodia, y él, no sé, a lo mejor es parte de, va a visitarlos a Francia, le dice, oye, pues tráemelos a las vacaciones, me tocan a mí, se los trae aquí a México y en ese momento ya no les permite salir a los hijos, estableciendo malos tratos, una cosa así. Al final ya no supe, no, el asunto fue que el juez igual, usando ese argumento, dice, no, ¿sabes qué? Es que tú lo sustrajiste. A ver, a veces hay una subtracción ilegal
o sea, sin permiso, y hay veces que hay un traslado legal, pero una retención ilegal. Son dos cosas diferentes. Y entonces ahí se establece un procedimiento para tratar de organizar la restitución internacional de los menores. Pero como no es nuestra materia, bueno, se quedan con la duda y después lo resuelvan en casa. ¿Qué pasó en un caso? Le dan permiso de venir a México, la persona retiene ilegalmente al menor y el argentino hace la restitución internacional de menores por la autoridad central. La autoridad central de Argentina le pide a la autoridad central de México, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que inicie el procedimiento de restitución internacional de menores. No se establece qué jueces va a conocer, y la Secretaría de Relaciones Exteriores lo pone a un juez familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, perdón, y la juez desecha este procedimiento internacional de restitución de menores. Primer pregunta, ¿tiene que agotar el recurso de apelación? Sí, dicen por allá, sí. No, dicen por allá, no. A ver, para no dar razones, es mejor votar. ¿Quién opina que sí y quién opina que no? ¿Usted sí o no? Sí, que sí se debe de agotar el recurso, sí. A ver, ¿quiénes opinan que se debe de agotar la apelación? ¿Uno? ¿Quiénes dicen que no se debe agotar la apelación? Por abrumadora y aplastante votación, en este salón determinamos que no se debe de agotar el principio de definitividad, sin dar más razones, ¿no? La mayoría da razones. Bueno, yo considero que sí no se debe de agotar. Por regla general sí, pero si el recurso prevé mayores requisitos que la ley de amparo, ahí es cuando aplica la excepción y no se debe de... Si ustedes leen el Tratado sobre Restitución Internacional de Menores, que es al que se deben de sujetar los tribunales, nunca habla de apelación. No dice nada de la apelación. Es más, no dice que se promueve ningún recurso. ¿Se debe de agotar la apelación o no? ¿Por qué? A ver, la mayoría, de la que dijo la mayoría, alce la mano alguno de sus representantes más valientes. A ver. El procedimiento que se está agotando está basado en un tratado internacional, entonces si el tratado internacional no lo prevé, no hay ningún motivo para que tengan que agotar el principio de legitimidad. ¿Qué piensan del argumento? ¿Sólido? ¿Débil? Y si es débil, muéstrame su debilidad. Es que si el mismo tratado no está contemplando ningún recurso, ¿sí? Y evidentemente estamos en México, la ley, en este caso, si estamos hablando de que vamos con un juez competente de un tribunal superior de justicia de la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, yo sí pensaría que aunque no está implícito en aquel tratado, ¿sí? Yo sí necesitaría necesariamente que se revoque esa sentencia, o se modifique en este caso la sentencia de ese juez primigenio a través de la autoridad, en este caso, por jurisdicción que corresponda. A ver, ¿las leyes procesales establecen juicios ordinarios? Sí. ¿Las leyes procesales establecen juicios o procedimientos especiales? Sí. ¿Los procedimientos especiales tienen que seguir las reglas de los juicios ordinarios? No. Porque son especiales. La reglamentación que dice, en estos casos especiales, ¿se van a seguir estas reglas? ¿Podemos ocupar las comunes y ya dice cuáles son las reglas que debemos especificar? No. ¿Sí o no? Entonces, con este silogismo, ¿esta restitución internacional de menores es un procedimiento especial? Sí. Déjenme decirles que algunas entidades federativas ya reglamentaron esto. O sea, ya establecieron en su código de procedimientos civiles esta restitución internacional de menores. Les dieron otra tramitación especial. Pero en la Ciudad de México todavía no. Y déjenme decirles que ya está la iniciativa para hacer el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero está como iniciativa, hasta donde yo tengo noticia.
Pero bajo esta organización que tenemos que el tratado no establece, ¿el tratado establece un procedimiento especial, sí o no? Sí. Y en este no establece recursos, ningún recurso. Porque ¿saben cuánto se tiene que resolver este asunto? En días. Poner un recurso estaría entorpeciendo esto. ¿Por qué? Pues precisamente para no generar arraigo de los menores, creando vínculos de amistad y de permanencia en un lugar, ¿no? Que le afecte económicamente, ¿no? Exacto. Entonces por eso tiene que ser un procedimiento ágil. Yo estoy de acuerdo con el compañero. Si este procedimiento especial no establece recurso, no hay que ponerle un recurso que no está en su reglamentación especial, sobre todo en ese tratado. El Tratado Internacional de Restitución de Menores. Búsquenlo. Es de su tarea. Y su tarea sería que me resolvieran, primero, este auto que desechó el procedimiento de restitución internacional de menores, ¿es un acto dentro de juicio, fuera de juicio o antes de juicio? Ustedes saben que el juicio inicia con la presentación de la demanda y termina con la sentencia definitiva. Y esto nos hace ubicarnos para que sean actos dentro de juicio, es después de la presentación de la demanda y antes de la sentencia. Después de concluido, son, serán después de la sentencia. Y antes de juicio, antes de que se inicie el juicio. Entonces, lo primero que ustedes tienen que determinar es si este auto que desechó la restitución internacional de menores es un acto antes, dentro o fuera de juicio. Déjenme decirles que la ley de amparo al antes le llama fuera de juicio, aunque también esto, ¿no? Después de concluir. Entonces, primero tienen que buscar leer el tratado y determinar si es un acto, el auto que desechó el procedimiento internacional de menores es un acto antes, dentro o después. Segundo, ya dijimos que no procede el recurso de apelación. ¿Por qué no procede el recurso de apelación? Porque en el tratado, como lo verán, no establece ningún recurso. ¿De acuerdo? Y iría en contra del objetivo, que es una pronta restitución internacional del menor. ¿De acuerdo? Con el simple objeto principal del tratado. Segundo, lo que ustedes tienen que resolver es lo siguiente. Se debe resolver en amparo directo o en amparo indirecto. Y si estamos aquí resolviendo un control constitucional concentrado o un control de convencionalidad. Porque el acto reclamado es ese. ¿Tienen alguna duda de esto? A ver, dígame. Perdón, es que salí un momento del baño y no oí. ¿Podría repetir lo que va a hacer en relación a la tarea? Solo llegué a la parte final y que resolviéramos sobre eso. Ah, bueno, sí, ya me había espantado, dije, bueno. ¿Sobre de qué? Sí, tenía que leer un tratado, el Tratado de Restitución Internacional de Menores, leer todo el tratado, son pocos artículos, no son muchos, y determinar si el acto que le presentan una demanda de amparo y el acto reclamado es el auto que desechó el procedimiento de restitución internacional de menores. Y entonces usted tiene que determinar si este acto es antes, dentro, fuera o después del juicio, si procede amparo directo o indirecto. Y la tercera pregunta es si está al momento de resolver haciendo un control constitucional concentrado o un control de convencionalidad. ¿No? ¿Alguna otra duda de esto? A mí en lo personal me parece muy interesante esto de la constitucionalización del orden jurídico mexicano, pero si no están de acuerdo, está bien. O sea, yo les expongo mi idea y les doy mis razones para considerar por qué está tan interesante el juicio de amparo, dónde lo estamos ubicando, si es un control constitucional concentrado como antes, o no se puede aplicar el control de convencionalidad o el control de constitucionalidad difuso. Lo discutimos con base en este ejemplo que les doy para la próxima clase. ¿De acuerdo? Bueno, buen día, que pase un buen día. Tomar una foto. Sí, claro. Muchas gracias. Gracias a Dios.